Bueno, es importante que prestemos atención a que parte de la iniciativa del Ejecutivo es incluir un título sexto al Código Fiscal de la Federación. Y este título sexto lo que permite o lo que pretende es generar ciertas obligaciones de reporte. Me importa mucho que pensemos o recordemos de dónde viene esta idea. Como lo dice la exposición de motivos, la OCDE ha generado una serie de lineamientos y entre ellos está buscar que en todo el mundo se obligue a asesores fiscales a reportar cierto tipo de operaciones. Esto es el Plan 12 de BEPS, así se conoce, y la OCDE entonces, en términos del Plan 12, sugirió a todos los estados generar estas obligaciones. Como resultado de estas directrices de la OCDE, inclusive se hicieron cambios a la directiva europea y varios países europeos modificaron su legislación para incluir estas obligaciones de reporte. Esto lo dice la exposición de motivos y debemos de señalar y advertir que es correcto. Hasta ahí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿dónde nos alejamos tanto de lo que dice la OCDE como de lo que ha hecho la Unión Europea y cada uno de los países que implementó estas ideas o esta legislación? Es que en todos estos países las obligaciones de reporte tienen ciertas excepciones. Primero y antes que nada, siempre dijo la OCDE y han dicho estas legislaciones que no se puede ir en contra del secreto profesional en la implementación de estas directrices. Esto es particularmente relevante, como se imaginarán, en el caso de abogados, para evitar que se violenten los derechos humanos de todas las personas, incluidos en forma muy importante la inviolabilidad de las comunicaciones entre el abogado y el contribuyente y el derecho a la debida defensa y obviamente a la no autoincriminación. Entonces, esto sí lo tuvo en mente la OCDE, lo tuvo en mente la directriz europea y México se nos olvidó y no se incluye en este proyecto. Otro tema muy importante es que en la forma que se implementó en Europa, lo que se buscó es ir en contra de planeaciones muy particulares que tuvieran cierto tipo de características, que el fisco avisara a los contribuyentes que iban en contra del fisco de determinado país y para que los asesores fiscales estuvieran atentos de que si se realizaba una de estas operaciones que ya se había advertido que no le gustaban al fisco, tuvieran que reportarlas. Esto también queda de lado en la legislación propuesta en nuestro país. ¿Qué se propone en nuestro país? En nuestro país se dice básicamente que todo asesor fiscal debe de reportar al SAT y registrarse ante el SAT a efectos de reportar una serie de operaciones. Hasta ahí mucha gente se queda tranquila pensando que es un problema de los asesores fiscales. Lo importante es tener en mente la definición de asesor fiscal. Y para efectos del Código Fiscal, como se propone, asesor fiscal es una figura mucho más amplia de lo que tenemos en mente cuando pensamos en un fiscalista. Un asesor fiscal es toda persona que implemente, administre, organice y dé ciertos movimientos empresariales o de los contribuyentes que el fisco pueda considerar que generan un beneficio. Estos movimientos pueden ser tan amplios como un cambio de accionistas, un cambio de residencia fiscal, una compraventa de activos. Es sumamente amplio el catálogo de circunstancias por las que te puedes ubicar en esta obligación de reporte. De hecho, la ley prevé 29 fracciones detallando las circunstancias en las que te ubicas en este reporte. Entonces, yo creo que el primer comparativo relevante que tenemos que hacer es, antes que nada, que es una obligación mucho más amplia que lo que dijo la OCDE y lo que hay en la legislación europea, y segundo, que no fuimos atentos o no se previó el secreto profesional, que es un principio bien relevante en la protección de los derechos humanos de los contribuyentes. Ya, ¿cómo se implementa, digamos, esta obligación? Tenemos que los asesores fiscales, con esta definición muy amplia que ya les comenté, tendrían que avisarle al SAT de cualquier esquema
que se considere reportable. Nuevamente, la definición de esquema es sumamente amplia y entonces tendríamos que decirle al SAT el número de identificación fiscal y el nombre del contribuyente que va a realizar este esquema con una serie de características de qué tipo de operación se va a hacer. El SAT, una vez que recibe este aviso, dice la ley, tiene 8 meses para darnos una respuesta de si considera que este esquema es correcto o no. Primer problema grave. Necesitamos esperar 8 meses para entender si un esquema es del gusto del SAT. Otro problema muy grave es que son tan amplios los supuestos, a diferencia de lo que se hizo en Europa, de reporte, que seguramente el SAT recibirá miles y miles y miles de reportes y nos parece difícil entender cómo va a ser para procesar tantos reportes en un lapso de 8 meses. Entonces parece que los tiempos empresariales no son acordes con los tiempos que va a requerir las autoridades fiscales para contestarte. Prevé la ley que en caso de que no te conteste, hay una especie de afirmativa ficta. Esto quiere decir que si no me contesta el fisco, pareciera que puedo suponer que le guste el esquema, aunque dice la ley que en cualquier momento me pueden notificar si no les gusta. Entonces, esto genera incertidumbre jurídica. Primero me tengo que esperar 8 meses para que me digan si les gusta o no. Si no me contestan, puedo suponer que no tiene ningún problema la autoridad fiscal con el esquema. Pero aunque yo realice esta suposición, luego me pueden notificar que sí hay un problema con el esquema. Entonces, hasta aquí, si se dan cuenta, genera mucha incertidumbre y genera un problema real en el día a día de los negocios, y es que se tienen que mover mucho más lento esperando la resolución de las autoridades fiscales. Hasta aquí me parece que es muy evidente que otro de los problemas que tenemos es que difícilmente todos los contribuyentes van a tener acceso a esta respuesta de parte de las autoridades. Entonces, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es, ¿quién va a ser quien pueda recibir una respuesta afirmativa de parte de las autoridades fiscales? Y en todo el mundo, generalmente, los que tienen acceso a estas respuestas en forma más rápida, generalmente son los contribuyentes mejor asesorados, geográficamente mejor ubicados, que tienen mayor acceso a las autoridades que van a tomar estas decisiones. Desde mi punto de vista, toda norma que privilegie a contribuyentes mejor informados o mejor asesorados es una norma regresiva. Esto es que afecta más a los contribuyentes de menores ingresos. Entonces, un foco de preocupación desde mi punto de vista es que estamos ante normas antiabuso profundamente regresivas en contra de los contribuyentes menores.